Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio para todos los agricultores del Perú. Ahora vamos a tocar un tema importante, fundamentos de residuos en cultivos de exportación. Es un tema trascendental para aquellos que se están dedicando actualmente a la exportación de frutas, principalmente, u hortalizas a distintos lugares del mundo, ¿no? Donde debemos cumplir normas que son totalmente exigentes para poder comercializar los alimentos en otros países. Y estas normas están referidas pues a los residuos que tenemos que cuidar al momento de producir un cultivo. Y para esto, Karina, mi compañera, nos va a explicar el día de hoy de qué se trata este fundamento de residuos, que es importante conocerlo para poder hacer un manejo seguro de nuestros pesticidas, para que nos permitan poder comercializar las frutas y hortalizas sin ningún inconveniente a destinos de exportación. Bueno, mi compañera Karina es ingeniera agrónoma, es graduada de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Karina se desempeña hace muchos años en la zona sur, en la zona de Ica, una zona agroexportadora donde tenemos cultivos importantes como son uva de mesa, tenemos espárrago verde, tenemos también arándanos, tenemos también granado, paltos, mandarinas, entre otros cultivos como alcachofas, también, ¿no? Cebolla amarilla, pimientos. Entonces, una amplia gama de cultivos que nuestro país produce, y pues es importante conocer cuáles son los requisitos que debemos cumplir en este proceso productivo en términos de residuos. Bien, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Karina. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Karina, todavía no te escuchamos. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Elia? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación. Elia, igual me confirmas cuando se vea, cuando esté en modo presentación y todo ok. Sí, ya podemos ver tu presentación, Karina. Listo. Ok, bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por tomarse unos minutos para poder escucharnos, compartir con nosotros algo de información.
Y vamos a hablar sobre un tema que es bastante extenso, complejo, que de hecho nos tomaría mucho más tiempo del que contamos ahora, pero vamos a hablar algunos lineamientos generales, algunos conceptos que debemos conocer. Estamos hablando de una gran oferta, estamos hablando de nuestro país, conocemos toda eh, la gama de productos que podemos exportar, ¿no? Ya lo mencionó él, y el tema de espárragos, de uvas, cítricos, arándanos, todos los cultivos que sabemos año a año se vienen sembrando en áreas mayores y nos vamos consolidando como eh, los mejores productores del mundo de muchos de ellos, ¿no? Esta charla básicamente y el objetivo o lo que busco con lo que vamos a compartir ahora es que un productor, por ejemplo, un productor de paltos de la Sierra del Perú que está empezando una producción, que está planificando de repente asociarse, hacer una pequeña empresa, juntarse con más productores y decidir exportar directamente, ¿qué consideraciones debería tener en cuenta cuando hablamos de enviar nuestro producto, nuestra producción a un mercado específico? Y finalmente, ¿cuál es nuestro mercado? Nuestro mercado puede ser cualquier lugar en el mundo, ¿no es cierto? Podemos enviar a cualquier lugar donde tengamos obviamente la demanda, donde esté la demanda, donde tengamos el mejor precio. Y si queremos llegar, si queremos alcanzar este objetivo, pues ¿qué deberíamos tener en cuenta? Y eso es lo que vamos a conversar ahora. Y como vamos a hablar sobre el tema de plaguicidas, queríamos revisar antes algunas definiciones oficiales, y hablemos de plaguicidas. Vamos a mencionarlo mucho y obviamente nos vamos a referir a los límites máximos, a las cantidades de residuos de plaguicidas. Entonces, ¿qué cosa nos dice la FAO? ¿Cuál es la definición de un plaguicida? Un plaguicida o un pesticida o un producto fitosanitario, un agroquímico, un veneno, como comúnmente lo llamamos en el campo probablemente, es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, no solamente durante la producción, que es de repente lo que tenemos en mente, ¿no? Que de repente es el plaguicida que voy a utilizar para combatir una larva, o el herbicida para combatir las malezas en el campo, sino no solamente estamos hablando de producción, sino también en el almacenamiento. ¿Qué sustancias voy a emplear en esta etapa? ¿Qué cosa voy a emplear en el transporte? ¿Qué cosa voy a emplear durante la distribución o durante la elaboración de alimentos, productos agrícolas o incluso alimentos para animales? Entonces, estamos hablando de una definición muy amplia, todas estas sustancias que cumplen estos fines. ¿Qué cosa incluye este término? También incluye a las sustancias utilizadas, destinadas a utilizarse como reguladores de crecimiento de plantas, es decir, las famosas hormonas, ¿no es cierto? Si somos productores que estamos empezando en esto y queremos empezar a conocer un poco más de las definiciones y los detalles y tener claro, una hormona, un ácido giberélico, una citoquinina aplicada en el campo, ¿será un plaguicida? También lo es. Por definición de FAO, estamos hablando que también forma parte de los plaguicidas. También sustancias defoliantes, lo que empleamos, por ejemplo, en el algodón, en la uva misma, ¿no es cierto? Cuando empezamos campañas de secantes, agentes para reducir la densidad de fruta, inhibidores de germinación, sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y el transporte. Entonces, como vemos, es una definición bastante amplia que involucra muchas de las sustancias con las que estamos acostumbrados a trabajar y que de repente, al ser una hormona, al ser una citoquinina, al ser un defoliante, no lo habíamos considerado de este gran grupo, ¿no? De repente utilizo las hormonas y digo, bueno, forman parte de otro grupo, no es un plaguicida, no es un veneno. Bueno, por definición también está dentro de este concepto. Vamos a hacer referencia también a buenas prácticas agrícolas, a las famosas BPA, y también hacemos una revisión del concepto para tener en claro cuando mencionemos buena práctica agrícola a qué nos referimos. Según esta definición también de FAO, nos dice que una buena práctica agrícola son los usos recomendados oficialmente o autorizados a nivel nacional en las condiciones existentes para combatir las plagas de manera eficaz y confiable, aplicado de tal manera que deje el residuo más bajo que sea posible. Estas buenas prácticas agrícolas, ahora lo vamos a revisar, los usos recomendados. ¿Recomendados por quién? ¿Recomendados dónde? ¿Dónde verifico que estoy dándole un uso recomendado a un producto? Vuelvo al ejemplo del productor de palto en la sierra. Estoy empezando en esto.
ok, ¿dónde consigo la buena práctica agrícola? ¿Dónde están los usos recomendados? Bueno, un primer documento, y muy valioso y con información por demás valiosísima, es la etiqueta. En la etiqueta están efectivamente las recomendaciones de uso. Ahí deberíamos partir, es nuestra primera fuente de información. ¿Qué más? Obviamente asesoría, el proveedor, en este caso nosotros, que somos proveedores de este tipo de insumos para muchos productores. Como vamos a hablar de residuos, también mencionamos la definición. ¿Qué cosa es un residuo? Nuevamente, esto es una definición de FAO y nos dice que un residuo es una sustancia que permanece dentro o sobre un alimento o forraje, también sobre el suelo o en el suelo, aire o agua, posteriormente al uso de un plaguicida. Entonces ya vimos qué cosa era un plaguicida, qué cosa involucra el concepto plaguicida, y ahora vemos qué cosa es un residuo, sustancias que permanecen dentro o sobre, no solamente alimentos, mencionamos que también puede ser alimento para animales, forraje, el suelo, el aire, etcétera. Con propósitos regulatorios se incluyen además del compuesto original a los derivados tales como productos de la degradación y conversión, así como los metabolitos e impurezas de relevancia toxicológica. ¿A qué nos referimos? Que obviamente cada mercado, cada destino al que vayamos a llegar o al que estemos planificando llegar o alcanzar, va a manejar también una definición propia de residuos, pero una definición ya con fines más regulatorios, una definición con términos legales propios, ¿no? En el que nos van a decir no solamente voy a analizar la sustancia principal en una palta, por ejemplo, ¿no? Sino voy a revisar esa sustancia más, además de ese compuesto original, los derivados, que dentro de ellos, por ejemplo, están los metabolitos, ¿no? Si hablamos de un tiametoxam, por ejemplo, ¿no? Finalmente la regulación nos va a decir, bueno, te voy a analizar el tiametoxam como molécula, pero también el clotenidin, que es finalmente en lo que sé que es un metabolito de este compuesto original. Entonces, vemos que la definición de residuos puede ser muy general, pero también dependiendo del mercado, del objetivo a donde voy a llegar, hay una definición mucho más detallada, mucho más cerrada, que involucra otro tipo de términos legales. Ahora, estos son residuos. ¿Y qué cosa es un residuo de plaguicida? Es la combinación del ingrediente activo y sus metabolitos, nuevamente los menciono, y otros productos de transformación en alimentos para seres humanos, alimentos para animales o incluso el agua potable. Y cuando hablamos de residuos, de fundamentos de residuos, repasamos estos conceptos y ahora hablamos, bueno, los límites máximos de residuos. En verdad es un término, un concepto que se menciona mucho. Creo que no hay reunión, no hay charla, una etiqueta, un documento legal, una asesoría en el campo de un producto, de un cultivo que es para exportación, siempre va a hacer referencia a límites máximos de residuos. ¿Qué cosa es un límite máximo de residuos? Finalmente esta reunión es para abordar conceptos, cosas básicas que nos permitan ir definiendo o manejando un plan o por lo menos tener toda una base para poder hacer un plan si deseo pues convertirme en un exportador. El límite máximo de residuos se define como la concentración máxima de residuos de un producto fitosanitario, de un plaguicida, permitida legalmente en la superficie o la parte interna de los productos destinados a la alimentación humana o animal. ¿En qué está basado? Está basado en evaluaciones de residuos encontrados en ensayos de campo. Estos ensayos de campo se realizan de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, que también mencionamos el concepto. Se expresan, tienen unidades en las que se expresan, que son miligramos por kilogramo o partes por millón. Siempre vamos a hacer referencia a límites máximos de residuos los vamos a expresar de esta manera, en estas unidades. Están establecidos por autoridades regulatorias nacionales y expertos reconocidos, ¿no? Y ahora vamos a desplegar un poco el tema de cuál es la legislación o cuáles son los términos básicos en la legislación para destinos principales, ¿no? Que los vamos a repasar en un momento. Y esa tolerancia de importación es un LMR establecido por otro país, por el país destino al que nosotros queremos alcanzar. Es decir, si nosotros tenemos paltos por ofertar, nosotros no ponemos el valor. El mercado destino al que queremos llegar ya tiene un valor específico, lo tiene, o probablemente podría ocurrir que tampoco lo tenga, que nos diga simplemente no tengo registrado un valor, un límite máximo de residuos para la palta, para tal sustancia
para tal agroquímico, no lo tengo definido. ¿Qué pasa cuando tenemos ese escenario? También lo vamos a ver ahora. Ahora, hablábamos de estas unidades en las que se expresan, ¿no es cierto? Miligramos por kilogramo o partes por millón. Entonces, hacemos una aproximación muy sencilla a qué cosa sería una parte por millón, a qué equivale una parte por millón o un miligramo por kilogramo. Tenemos este ejemplo muy sencillo en el que nos dice, pensemos en un terrón de azúcar, lo colocamos en un camión contenedor, es decir, de 2.700 litros. Ese terrón de azúcar en esta superficie, en este volumen, constituye una parte por millón o un miligramo por kilogramo. Entonces, si decimos una parte por millón, pensemos en esto. Este terrón de azúcar en este camión contenedor con esta capacidad, ¿no es cierto? Entonces, es una unidad en la que se expresa, es un valor muy, muy pequeño. No solamente tenemos una parte por millón, si este terrón de azúcar lo colocamos en un buque de carga ya de 2,7 millones de litros, estamos hablando ya de una parte por 1.000 millones, ¿no es cierto? Que es muchísimo más pequeño. Y si hablamos de este terrón de azúcar en este lago, ¿no? Que tiene unas dimensiones de 63 kilómetros de largo, 14 kilómetros de ancho, esto se convertiría en una parte por trillón. Pero nosotros nos enfocamos acá, ¿no? ¿Qué tan específico puede ser este valor que está representado por esta unidad, ¿no? Por un terrón de azúcar en este camión contenedor. Ahora, los límites máximos de residuos son establecidos para el ingrediente activo. Vamos a hablar de plaguicidas, ¿verdad? En un cultivo o en un grupo de cultivos. La unidad de medida, ya lo mencioné, siempre un límite máximo de residuos va a estar expresado en miligramos por kilogramo o partes por millón. Entonces, hablamos que está establecido para un cultivo o grupo de cultivos. Por ejemplo, hablemos del espirotetramat, hablemos de Movento. Movento tiene un límite máximo de residuos para tomate, tiene un valor también específico para paltos, un valor específico para espárragos, y este valor también va a variar si es que los tomates, pues yo los quiero exportar a Europa o Estados Unidos, o los quiero mandar a China, o los quiero mandar a Brasil, por ejemplo, ¿no? También va a depender del tipo de práctica que realicemos en el campo. También vamos a tener un valor de espirotetramat, pero por ejemplo puedo decir, bueno, la tolerancia de espirotetramat para uva es 2 partes por millón, por ejemplo, ¿no? Lo estoy expresando en la unidad de medida correcta, o miligramos por kilogramo, pero no va a ser necesariamente la misma si esta uva es para consumo en fresco, es una uva de mesa, o si esta uva está destinada, por ejemplo, para la producción de licores, de vino, por ejemplo, ¿no? El manejo es diferente, por lo tanto, el límite, el LMR o el límite máximo de residuos podría ser diferente tratándose de uva, tratándose del mismo Movento. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Si estamos empezando en este tema, revisemos con muchísimo detalle de esto. Hay listas y ahora lo vamos a compartir. Ahora, ¿cómo se establecen? ¿De dónde salen estos numeritos? ¿De dónde sale que tengo que cumplir 2 partes por millón si quiero ir a Estados Unidos? ¿De dónde sale si tengo que cumplir 0.01 partes por millón si quiero destinar un producto X a Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo salen? Son calculados con base en estudios de ensayos de residuos, con ensayos de residuos generados de acuerdo a una buena práctica agrícola específica. ¿Qué considera qué cosa? Considera una dosis máxima de aplicación, un número máximo de aplicaciones. La buena práctica agrícola me dice que para este producto, para esta molécula, para este plaguicida en particular, los usos necesarios, permitidos, son 2, por ejemplo, y están en este ejemplo. A la dosis máxima permitida, hablemos de ese ejemplo, 500 mililitros por hectárea, la buena práctica agrícola me dice que son 2 aplicaciones, con el menor intervalo posible entre aplicaciones. La buena práctica me dice que deberían ser 7 días entre estas 2, y el menor intervalo entre la última aplicación y la cosecha, por ejemplo, 21 días, para que finalmente, producto de esta aplicación, el productor, el agricultor, proceda a la cosecha. Esta pasa a un análisis y finalmente, después de ensayos de residuos, obtenemos el valor del LMR o el valor en miligramos por kilogramo. ¿Por qué es importante cumplir con estos límites máximos de residuos? Que no los establecemos nosotros. Nosotros no tenemos
el poder para poder determinar un LMR, ¿no? Un productor, y voy a insistir con el ejemplo de los paltos en la sierra, que es todo un tema de tendencia, ¿no? No solo en la sierra. Pero, ¿por qué es importante? Porque indica que los plaguicidas han sido utilizados de acuerdo a las recomendaciones de etiqueta. Hemos seguido ese patrón de uso. La etiqueta me dice 1 a 2 aplicaciones por campaña. Los he respetado. He respetado el periodo de carencia de la etiqueta. La etiqueta dice 21 días. ¿He cumplido con eso? Ok. ¿Por qué es importante también cumplir? Porque va a garantizar la comercialización. Finalmente mi objetivo es llegar a Europa, mi objetivo es llegar a China, quiero llegar con mis paltas a China. Ese es mi objetivo. Voy a garantizar la comercialización si cumplo con estos límites máximos de residuos para ese mercado destino. Va a garantizar la exportación y por lo tanto va a garantizar el consumo seguro. Y acá hablamos un poquito sobre el tema del consumo seguro, ¿no? Un límite máximo de residuos, este valor, esta unidad, este número prácticamente que encontramos en una lista, en un papel muy frío en el que nos dice que debemos cumplir 1 ppm, 2 ppm, 5, 20, 40, 80 ppm, porque los números son muy variables para los diferentes cultivos y productos agroquímicos. Entonces, a pesar de que el límite máximo de residuos debe ser seguro para el consumidor, un LMR no es un límite de seguridad o un límite máximo toxicológico. Que esto quede claro, no es que si nosotros excedemos este valor de LMR o el límite máximo de residuos va a ocurrir un efecto adverso, va a ocurrir daño sobre la salud, un efecto toxicológico sobre el consumidor, por ejemplo. Esto no ocurre, no va a suceder, y aquí es donde podríamos, me interesa que quede claro esta parte, este concepto, esta frase, este repaso, porque así podemos ser mucho más críticos cuando revisamos incluso información en medios, ¿no? Si podemos ver un artículo, sale un artículo, una nota en la prensa, en los diarios, se mueve por todo el tema de redes sociales y qué sé yo, y encontramos, por ejemplo, información como que se detectaron residuos en las frutas en el mercado. Se pueden detectar, pero hay valores que se deben cumplir. Si estos han sido excedidos y consumimos esa fruta o esa hortaliza, no necesariamente significa que nos va a ocurrir daño, que nos va a causar un efecto toxicológico, pues automáticamente, no va a ocurrir de esa manera. Ahora, también otro punto que quería mencionar. Hemos visto que los valores pueden ser muy variables y ahora vamos a ver unos ejemplos, y también quería dejar en claro eso. ¿Qué pasa si hablo de 1 parte por millón o de 80 partes por millón? Una parte por millón es más seguro que 0.01 partes por millón. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, no va a ocurrir de esa manera. No es que si me voy a confiar porque el LMR dice 80 y porque es 80 es mucho más seguro que uno más restrictivo que diga 2 o 1. No necesariamente va a ocurrir de esa manera, no es un límite de seguridad para el consumidor. Solamente lo que nos va a indicar este valor del LMR, del límite máximo de residuos, nos va a indicar diferencias entre las prácticas agrícolas, es decir, entre las dosis que pueden ser diferentes, los cultivos van a ser diferentes, los intervalos de seguridad para este cultivo pueden ser más cortos, etc. Y aquí es donde vamos un poquito, y no voy a ahondar demasiado en este punto, pero simplemente queríamos que viéramos esta pirámide invertida. Aquí está el valor del límite máximo de residuos, es la zona 1. Si cumplimos, estamos por debajo del límite máximo de residuos, cumplimos con este valor, obviamente tenemos aprobación para el comercio, totalmente seguro para el consumo humano. Estamos en esta zona, en esta parte de la pirámide más alta del valor del LMR, lo que sería la zona 2. Acá estamos excediendo el LMR, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría en esta parte de la pirámide? Si nos encontramos en esta parte, estamos excediendo el LMR, ¿qué cosa va a pasar? Simplemente que no vamos a poder comercializar esa producción para el destino en el que teníamos planeado. Simplemente va a ocurrir eso. ¿Significa que va a causar daño o esa producción o ese producto va a causar daño para la salud humana? Absolutamente no. Simplemente eso sigue siendo seguro para el consumo, para el consumo, pero no va a estar permitido para el tema de comercio, no va a cumplir requisitos legales para el comercio.
cuando nosotros tenemos estos valores de LMR y aún los estuviéramos excediendo, hay algunos conceptos adicionales que ahora están en los que se está ahondando muchísimo más, ¿no? En el tema de exportación, el tema de exigencias, ya no solamente nos exigen límite máximo de residuos, que cumplamos con el límite máximo o que estemos por debajo o que estemos al 30% del valor del LMR. Ahora también probablemente vayamos a entrar a este punto de cumplir, por ejemplo, con otros tipos de conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la ingesta diaria admisible o el tema de la dosis aguda de referencia. Estamos hablando ya de valores mucho más específicos que son resultados de una serie de ensayos toxicológicos, ¿no? Nosotros, el punto de partida, por ejemplo, para que un plaguicida esté en el mercado ha pasado por una serie de estudios. En esos estudios se determina, por ejemplo, este concepto, el NOAEL, que significa que es la concentración máxima de sustancia que no va a causar alteraciones o efectos adversos sobre la población en la que se está estudiando. Generalmente son animales, obviamente, ¿no? Se hace un estudio sobre estos animales, se determina que la concentración máxima de sustancias no produce ningún daño, ninguna alteración, ni metabólica, ni física, ni en el crecimiento, ni en el periodo de vida de esta población en la que se está estudiando. Esto se divide en un factor de seguridad, ¿no? Y sobre eso es que ya nosotros tenemos, por ejemplo, otro tipo de conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la ingesta diaria admisible, que hablamos de la cantidad máxima de sustancia que puede ser consumida diariamente sin causar daño. Hablamos de la dosis aguda de referencia, que es la cantidad de sustancia que podemos consumir a lo largo de nuestra vida sin que nos cause ningún daño a la salud. Entonces, esto muy rápidamente, en realidad, pero quería partir de acá, ¿no? Cuando se hacen estos estudios toxicológicos que son muy variados, que tienen pues toda una serie de procedimientos estadísticos para finalmente obtener el valor, no es que sea un procedimiento, no es nada sencillo, pero siempre nos van a dar un factor de seguridad, y este factor de seguridad, lo quería poner acá, es esto, ¿no? Finalmente el factor de seguridad que se emplea siempre es de 100, y un ejemplo sencillo es este de acá. Un factor de seguridad de 100 aplicado al tráfico. Entonces estamos hablando de que un carro, para poder alcanzar o evitar la colisión con este segundo carro, tiene una distancia de 60 metros. Pero si utilizamos este factor de seguridad de 100, que es el que se emplean en estos ensayos toxicológicos, es decir, cuando esta población de animales sobre la que se está haciendo el ensayo, a pesar de haber estado expuesta a una concentración a la más alta posible, no ha presentado efectos adversos en ningún aspecto, aún cuando tengamos ese valor de no haber tenido efectos adversos, todavía se utiliza este factor de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que este mismo auto, a una velocidad de 120 kilómetros por hora, ya no tendría 60 metros para evitar la colisión con este segundo auto, sino va a tener 6.000 metros, ¿no? Entonces, es un ejemplo, me pareció bien interesante y súper sencillo de entender, para tenerlo un poquito más claro. Entonces, vemos que no solamente hablamos de límites máximos de residuos, sino ya de una serie de conceptos mucho más específicos sobre los que necesitamos, pues, obviamente tener mucho mayor conocimiento, estar informándonos mucho más y siempre buscar las fuentes de información confiable, ¿no? Todos estos ensayos, todos estos trabajos toxicológicos se hacen para todas las sustancias, para poder estar disponibles en el mercado para nosotros los usuarios finales. Ahora pasamos a otro punto, no quería ahondar mucho en este tema, la idea es, el tema es muchísimo más complejo, pero creo que para tener una aproximación al tema, creo que estamos bien. También, ¿qué más debemos tener en cuenta? Revisar la definición de residuo para cada mercado destino. En caso de que un LMR, un límite máximo de residuos, no esté disponible, lo que debemos cumplir es una situación de 0 residuos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el tema de la información, de la planificación. Vamos a destinar nuestros paltos y el mercado está muy interesante. En China tenemos un comprador y queremos ir nosotros, somos una asociación y vamos a hacerlo directamente nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, obviamente, vamos a filtrar, vamos a tener la lista de productos permitidos para este mercado, cuáles son estos valores. Y segundo, lo que tenemos en el mercado, lo que ofrecemos proveedores como Bayer
a ustedes también debería estar obviamente confrontada con estas listas. En caso que, por ejemplo, nosotros les recomendemos un producto, ¿no? Pensemos en un insecticida, y revisamos nuestra lista y de pronto nos ocurre que, pero en la lista dice que no existe la tolerancia. No existe la tolerancia si yo quiero mandar mis paltas a China y tu producto no tiene la tolerancia. ¿Qué debería pasar en ese caso? Deberíamos cumplir una situación de cero residuo. Pero hasta para el cero residuo hay definiciones específicas por cada mercado destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa nos dice Estados Unidos? ¿Qué cosa es un cero residuos para Estados Unidos? Significa que una tolerancia cero significa que ninguna cantidad de plaguicida químico puede permanecer sobre el producto agrícola cuando éste es ofrecido para ser embarcado. Es decir, residuos menores al límite de detección. Esa es una situación de cero residuos. No debe ser detectable la sustancia, el plaguicida, si quiero cumplir con esta situación de cero residuos para Estados Unidos, para EPA, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa nos dice el cero residuos para Europa? Y ahí estos son simplemente estos dos ejemplos por ser los mercados, digamos, principales para la mayoría de cultivos. Europa, ¿qué cosa nos dice Europa? ¿Qué es una tolerancia cero? ¿Qué pasa si quiero aplicar un fungicida en los paltos y los quiero enviar a Europa y no tiene la tolerancia? Es decir, debería yo enviar con cero residuos. ¿Qué cosa es un cero residuos para Europa? Significa que los alimentos para el consumo humano o animal no deben contener ningún residuo que exceda los 0.01 miligramos por kilogramo o 0.01 ppm para aquellos productos para los cuales no se ha establecido un límite máximo de residuos. Entonces, también hay diferencias entre las definiciones de residuo cero, ¿no es cierto? Entonces, también debemos tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué cosas son residuos ilegales? Obviamente los que no cumplen o los que exceden los límites máximos de residuos, ¿ya? Que sabemos que es un valor que nos permite el comercio, es un valor legal finalmente. Residuos no autorizados de sustancias, niveles mayores a los valores específicos o por defecto o por default que maneja, por ejemplo, cada mercado, y lo mencionamos ahora, ¿no? Para Estados Unidos, por ejemplo, es cero, simplemente no debería ser detectable. Sin embargo, Europa nos permite un 0.01 ppm como el residuo cero. Ahora, si soy un productor, ¿dónde consigo esta información? Ok, ya más o menos estoy entendiendo el tema, pero ¿y ahora cómo los consigo? Bueno, les compartimos algunos bancos de datos de límite máximo de residuos. Tenemos, por ejemplo, los que son para Estados Unidos. Hay una página muy amigable para utilizar, que es esta, la MRL Database. Es muy sencilla, muy fácil de emplear. Tenemos esta web que es en Sancon, en la que, por ejemplo, podemos verificar todo el tema de valores para todo lo que es la Unión Europea. Es un poquito más compleja de emplear, tiene mucho detalle, mucha información, pero igual la idea es si finalmente mi trabajo y mi objetivo es ser un productor para el mundo, obviamente tengo que entrar a revisarlo. También el tema de códex y obviamente también en algunos casos para China que tiene ya su propia legislación, pero en algunos casos aplican valores del códex también y podemos revisar todos estos valores, filtrarlo por cultivo en estas listas. También tenemos bancos de datos locales. Esta es una vista de una página que tiene PromPerú. También es muy amigable, ¿no? En las que nos dan los límites máximos de residuos de plaguicidas. Nos permiten escoger el cultivo, por ejemplo, uva de mesa, y nos sale toda la lista de ingredientes activos de todos los plaguicidas registrados con su valor por ppm y filtrado por el mercado al que quiero consultar o al que quiero llegar o analizar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos espárrago, acá nos salen todos los países, ¿no? Si yo quiero revisar qué debo cumplir para mi producción de espárragos, si esta va a estar destinada a Australia, pues despliego acá y tengo una vista como esta, ¿no? La lista de todos los productos permitidos con sus respectivos valores. Ahora, si yo soy un productor, ya he revisado esta información, estoy analizando estos bancos de datos, ¿cómo evito los residuos ilegales? La recomendación básica, principal para los productores, para poder cumplir con todos estos requisitos legales, es aplicar productos que sean registrados en el país importador,
aplicar productos autorizados por los compradores. Si voy a ir para un mercado muy específico, como un supermercado, por ejemplo, manejan su propia regulación y si nos da tiempo lo vamos a revisar en un momento. Aplicar los productos de tal manera que no se deba exceder la tolerancia fijada por el país importador, obviamente. El agricultor debe aplicar los productos de acuerdo a un patrón de uso, el cual se obtiene a través de ensayos de residuos. Y a esto yo le agregaría siempre consultar y tener asesoría. Siempre debemos asesorarnos. ¿Y de quién nos vamos a asesorar? ¿De dónde me asesoro? Yo soy un productor. ¿Dónde consigo la asesoría? Sus proveedores, ¿no? Siempre van a tener forma de alcanzar a consultarnos. Ahora estos medios nos permiten llegar a todos, no solo a todo el país, a muchísimos lugares, ¿no? Entonces, también acá es donde los invitamos al proveedor. Ustedes han elegido aplicar un producto de Bayer, consúltenos, pregúntenos, se pueden consultar por este medio. En todo el país hay asesores de ventas, ¿no? Estamos en diferentes zonas y por lo tanto para un tema tan específico y delicado como este, siempre yo le agregaría a estas recomendaciones el solicitar asesoría. ¿Qué más debo tener en cuenta para evitar residuos ilegales? Pues obviamente revisar la información de la etiqueta, es un primer filtro. Las aplicaciones, iniciarlas con productos con plaguicidas que tengan mayor tiempo de espera, las últimas, los que tengan los periodos de tiempo, los periodos de carencia más cortos, a que podemos ir, es una manera, es una estrategia, una forma en la que podemos adaptar el uso de los productos, si ya tenemos una lista, una gama de productos filtrados. Dentro de esta etiqueta revisamos periodos de carencia, tenemos un límite máximo de residuos. Ojo con la etiqueta, en la etiqueta no están los valores para todos los destinos, está el límite máximo de residuos más restrictivo. Y como pueden ver, en la etiqueta no nos dice si es Estados Unidos, si es Europa o si es otro destino. Así que esta es básicamente una información referencial. La dosis, el número de aplicaciones, etcétera. ¿Qué más debería tener en cuenta para evitar residuos ilegales al momento de realizar la producción, al momento de diseñar un programa fitosanitario en el que voy a emplear plaguicidas? También deberíamos tener en cuenta esto. Para evitar mayores concentraciones de un ingrediente activo en la planta, debemos implementar todos estos conceptos, el tema de FRAC, de manejo de resistencia de fungicidas, el tema de manejo de insecticidas, el manejo también de herbicidas, derrotar los modos de acción, etcétera. Entonces, este también es un mundo aparte, tiene muchísimo detalle, tenemos también una serie de videos sobre estos temas, así que los pueden revisar. Ahora, los ensayos de residuos. Me dicen, bueno, ok, ya revisé mi lista, ya la filtré, ya sé a dónde voy a ir, ya sé qué productos voy a utilizar, ya diseñé mi programa de aplicaciones de acuerdo a FRAC, de acuerdo a las normativas de IRAC. Perfecto. ¿Qué sigue? Los ensayos de residuos, ¿no? ¿De qué tipos hay? Hay de niveles máximos de residuos, que es decir, que se hace una aplicación y se hace solo una lectura en la cosecha o en la poscosecha. Curvas de disipación de residuos, en las que hay hasta 5 lecturas entre el día de la aplicación o el día 0 y los inicios de la cosecha. Nosotros, obviamente, en Bayer manejamos este tipo de información de nuestros productos. Nosotros tenemos análisis de una sola lectura en la cosecha, tenemos de curvas de disipación de residuos, hago una aplicación hoy día de un fungicida en la uva, lo muestreo dentro de 1 hora, lo muestreo mañana, lo muestreo en 3 días, en 5, en 7 días, y obviamente tengo una curva de cómo se comporta el Teldor en uva, por ejemplo, entonces, o el Teldor en arándanos. Esta información nosotros la manejamos y es justamente el soporte que les podemos dar como asesoría, que es lo que mencioné hace un momento. Ahora, si nosotros hemos hecho un ensayo en el que involucra una serie de muestreos, que es una curva de degradación, ¿no? ¿Qué cosa pasa cuando yo aplico un Absolute a los arándanos, por ejemplo? Simplemente por un ejemplo, una representación gráfica de la fase de degradación de los residuos de plaguicidas en frutos o en hortalizas, y acá hablamos, por ejemplo, de que hay una primera etapa desde el momento en que yo hago la aplicación, en el que las pérdidas van a ocurrir por agentes más externos, agentes de tipo lluvia, descomposición, temperatura, el viento incluso. Luego viene una etapa de degradación química en el que están involucrados otro tipo de procesos, ya como oxidaciones, hidrólisis, etcétera, ¿no? Y obviamente este va a ser característico para una molécula, para un ingrediente activo en particular, en un cultivo en particular y para el momento específico en el que lo estoy muestreando, la etapa. Y aquí cuando me refiero a momento específico hablo que va a ser muy diferente si lo aplico en verano, en invierno, en primavera
si lo aplico en ICA, si lo aplico en Piura, etcétera. Entonces son resultados que son muy, muy específicos. Luego ya viene una etapa de la fase de persistencia hasta que llegamos a la etapa de no detección. Y obviamente todo este proceso, todas estas etapas ocurren en el tiempo, es decir, con días después de la aplicación. Podemos decirles que, por ejemplo, podemos generalizar en algún momento de que el plaguicida A se degrada en 7 días. Esa información la manejamos nosotros, así que ahí si hay necesidad de consultas, bueno, ahí hacemos un tema ya de contacto mucho más directo, ¿no? Nosotros tenemos muchas referencias respecto a cómo se comportan nuestros productos. El valor que está en la etiqueta como periodo de carencia es netamente referencial, así que ojo con eso. ¿Y qué factores influyen en el nivel de residuos, no? Lo decía hace un momento, va a depender de la dosis que estoy empleando, de la morfología de la planta, el tipo de la planta, van a ser diferentes incluso entre variedades, ¿no? En el caso de la uva es muy diferente aplicar en una variedad de periodo largo, una variedad de las nuevas de periodo mucho más corto, las diferencias de las cosechas entre ambas puede ser de hasta mayor de un mes. Entonces, estamos hablando de que no podemos generalizar un dato de residuos, una curva, un periodo de carencia para uva, porque hay variedades de uva, ¿no? Son distintas. Va a variar en función al clima, que lo mencioné, al tipo de a la toma de la muestra, cómo la hago, cómo la transporto, cómo la almaceno, cómo la preparo, el método analítico que voy a emplear. Y de hecho ya en este tema, que también se podría desplegar y hablar muchísimo más de qué tipo de análisis se hace, en qué tipo de metodología, bueno, todo esto lo podríamos revisar en otro momento o acudir a las personas específicas en este tema, que son los laboratorios que hacen ya los análisis de residuos. Como orientación meramente general para un productor que lo necesite en este momento y que piensa, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago con mis residuos? Ya he aplicado, estoy en un momento en el que me gustaría saber cómo van los residuos en mi fruta, ¿no? Determino, por ejemplo, que estoy interesado en hacer una curva de degradación, que así se llama, que puedo hacer una serie de muestreos, varios, o puedo hacer simplemente uno, de Envidor en palto, por ejemplo. Envidor es nuestro producto para el control de ácaros. Determino o identifico el tamaño de las parcelas, los tratamientos, de repente tengo tratamientos diferentes, entonces voy a hacer un análisis de cada uno por separado. El tipo de la muestra, tomo los frutos, si estamos hablando de un árbol, estamos hablando de paltos, voy a tomar los frutos de la parte baja, media y alta a distintas profundidades, lo que voy a hacer es sacar una muestra pues muy de diferentes lugares, no me voy a concentrar solamente en los frutos que están más expuestos o de repente en los que están a los que están muy ocultos o los más altos. Lo que voy a tratar de hacer es de cubrir, de hacer un muestreo muy dinámico. El tamaño de la muestra, y esto sí los podríamos orientar, si alguien está pensando, bueno, ¿y ahora cómo hago? Bueno, el tamaño de la muestra, si estamos hablando de paltos, deberíamos tener 2 kilos de muestra. El laboratorio al final solamente va a utilizar 5 gramos, de lo que nosotros le enviemos, ellos lo que van a hacer con cáscara y todo, si hablamos de paltos, de plátanos, de bananas, de lo que sea, lo que va a hacer el laboratorio es hacer una homogenización, los va a triturar, licuar, tienen una serie de métodos que lo que van a hacer es simplemente homogenizar esa muestra y utilizar solamente una pequeña fracción de esta, ¿no? 5 gramos de lo que nosotros enviemos. Entonces, si yo soy un productor y he decidido que, bueno, estoy viendo esta charla porque quiero más o menos tener la guía para sacar mis muestras, bueno, saquemos 2 kilos, muestremos el campo de una manera en diferentes puntos, y vamos a tener 2 kilos. De estos 2 kilos, uno se va para el análisis y uno se quedan siempre de contramuestra. Momentos de muestreo los defino, es decir, he decidido hacer un muestreo a los 5 días, a los 10 días y a los 15 días. Los muestreos tampoco no los hago al azar porque se me ocurrió hoy día y muestrear mañana. Hasta estos muestreos deberían estar asesorados por los proveedores de los productos. Si nos van a preguntar, bueno, he aplicado Envir y quiero hacer mis propias curvas de degradación, quiero revisar cómo está portándose la molécula acá en mi campo, quiero revisar, soy un productor responsable y he asumido este presupuesto para hacerlo. Entonces también, nosotros no les vamos a decir muestreen mañana, ¿no? Sabemos cómo se comporta nuestro producto y les podemos sugerir, bueno, muestréalo en 15 días, por ejemplo. El manejo de la muestra, ok, ya tengo los 2 kilos, me recorrí todo el campo, lo hice de diferentes puntos, estoy seguro que he tomado una buena muestra. ¿Qué cosa hago con la muestra? Ya la tengo acá. Bueno,
antes, ¿no? Uso de guantes, uso de tijeras, de cosas, de elementos, de herramientas que no estén contaminados, las deposito en bolsas plásticas que estén rotuladas previamente, antes de ir al campo las voy a rotular de qué lote es, qué tratamiento es, la fecha, muy importante, parecen cosas bien sencillas, pero a veces a la hora de la hora hasta eso se nos puede olvidar. Colocarlas en envases que no ocurra un cambio de temperatura. Es muy importante que si voy a ir al campo y he decidido hacer este análisis, si voy a invertir y voy a enviar mi fruta a distintos laboratorios al que he elegido, lo que voy a hacer es, obviamente, ir con mi recipiente, este cooler, con mis hielos, con mi gel pack, con todo lo que sea necesario para que no esta muestra cosechada no sufra cambios bruscos de temperatura y mantenerla siempre a una temperatura fría, constante, no perder esta cadena de frío. Si hay necesidad de congelarla, se congela y luego congelada la voy a enviar al laboratorio. Son niveles muy generales y creo que para ir avanzando tengo que avanzar. Las legislaciones, un repaso sencillo sobre las principales legislaciones. Hablamos de que en Estados Unidos rige la tolerancia EPA. Cuando hagamos, por ejemplo, ingresemos a revisar esta página del Global LMR que les mencioné hace un momento, vamos a hablar siempre de EPA. Y hablamos de EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. El producto debe estar registrado en Estados Unidos y el uso registrado para el cultivo que se exporta. EPA, esta agencia, lo que va a hacer es fijar una tolerancia, que es la cantidad que se permite del residuo del pesticida, ¿no? Si se encuentra por encima, es decir, si tenemos un residuo violatorio, el gobierno lo que va a hacer es confiscar ese producto. Y también, obviamente, Estados Unidos, para fijar sus tolerancias, considera pues una serie de factores, como la toxicidad del pesticida, los productos que lo componen, cuánto pesticida se aplica y con qué frecuencia, cuánto de residuo permanece en el alimento al momento que se comercializa o incluso cuando se prepara. Bueno, hablábamos del residuo violatorio, hablábamos del residuo cero, que es para el tema de Estados Unidos. También hay fuentes de consulta en las que podemos revisar los rechazos de productos. Le voy a pasar muy rápido, si a alguien le interesa nos lo solicita, pero también podemos revisar, bueno, cómo va el tema de rechazos por Estados Unidos. Hay forma de saber, si hay manera de saber a qué empresas, a quiénes se les ha rechazado y por qué motivos y qué cultivos. Un ejemplo sencillo, este es unos datos de residuos netamente referenciales. Estos son para una variedad, para una uva variedad Red Globe. El objetivo fue la aplicación para TRIPS, y esto se realizó a la dosis de etiqueta, que es 0.3 litros por hectárea, y tenemos acá muestreos al día 3 y 11 días después de la aplicación. Esta fue una aplicación en cosecha. Entonces, si hablamos de EPA, ¿no? Si yo he decidido, bueno, no importa lo que pase con Europa, yo estoy produciendo uva para Estados Unidos, entonces me voy a guiar del LMR para EPA, que es de 0.5. Esto lo voy a cruzar con la información que obtuve. Entonces, ¿qué cosa obtuve? Que 3 días después de aplicar Absolute a la dosis de etiqueta, he tenido como resultado trazas, es decir, que no se alcanza a cuantificar cuánto de Absolute hay en esta fruta. Estoy cumpliendo con el valor que me solicita EPA, efectivamente, ¿no es cierto? Porque es un valor prácticamente que está fuera del límite de cuantificación, es decir, que no se puede saber con certeza cuánto es que hay del plaguicida en la fruta, pero obviamente cualquiera que sea va a estar por debajo de estos 0.5 ppm, que es lo que nos exige Estados Unidos. Con Europa. Para la Unión Europea, la evaluación comercialización está regulada bajo una directiva, se rige bajo la tolerancia correspondiente a la Unión Europea, es decir, que está armonizada, es decir, agrupa todos estos países que componen la Unión Europea. Y ahora, adicionalmente, y esta es una tendencia, y esto es algo que se está haciendo muy reciente, que hay una directiva sobre maquinaria de aplicación de plaguicidas, ¿no? Entonces hay una revisión e inspecciones oficiales. Ya no solamente se va a regular el tema de, bueno, cuánto de residuo hay en la fruta para exportar, sino incluso los equipos que estoy empleando están bien calibrados, las boquillas efectivamente están cumpliendo con la descarga de los manuales, etcétera. Entonces ya se hace el tema mucho más complejo. Hay una revisión y evaluación continua de los ingredientes activos y algo reciente es que a junio del 2019 se habían revisado más de 900 ingredientes activos y de estos, pues más de 360 han sido retirados o excluidos, ¿no? Un ejemplo sencillo, muy rápido, nuevamente en uva, esta es una aplicación
con un fungicida que tenemos nosotros, que es Prosper. Acá tenemos un escenario de 2 aplicaciones y estamos hablando de Europa. Entonces Europa nos dice que si queremos una parte por millón. ¿Y qué cosa ocurre acá? Que para este escenario en particular, para esta época, con la dosis de etiqueta, y en estos momentos de aplicación, ¿qué cosa hemos tenido? Que 32 días después de la segunda aplicación hemos tenido 0, luego hemos tenido 0.01 partes por millón, 50 días después de la segunda aplicación 0.01 partes por millón y prácticamente en la cosecha 0.01 partes por millón. ¿Y a qué voy con este tema? Que no nos guiemos tanto del valor que salió, esto es netamente referencial, pero estamos cumpliendo, ¿no es cierto? 0.01 partes por millón es menos o es un valor menor a la tolerancia exigida, que es una parte por millón. Entonces, estaríamos cumpliendo con la norma en este caso. Ahora, para otro tipo de mercados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa para Asia? Ahí hacemos otro tipo de revisiones. Se aplica, para muchos de los países se aplica el Códex, esta lista de Códex que la pueden consultar en lo que mencioné hace un momento, que son aceptados en reemplazo o adicionales a los LMRs nacionales por una serie de países. China y Hong Kong han establecido sus propias tolerancias nacionales independientemente del códex, no tienen LMR por default, es decir, que si yo quiero enviar un producto que no está registrado en estos países, debo cumplir con el 0 residuo absoluto, es decir, que no se detecte. Japón y Corea del Sur tienen LMRs nacionales y LMRs por default, el mismo que para la Unión Europea, que es de 0.01 partes por millón. Entonces, hay una serie de conceptos diferentes. Para este tema de Asia, el tema es también más complejo. Las listas, si nosotros filtramos una lista para China, es muy restrictiva, muy, muy restrictiva. Entonces, revisemos esto, tengamos en cuenta esto al momento de diseñar un programa de aplicaciones. Si vamos a hablar del análisis de códex, por ejemplo, que es el que aplica para la mayor parte de países de Asia, lo voy terminando, tenemos este ejemplo. Hablamos de Teldor nuevamente aplicado en uva. El valor del códex me dice que el LMR es de 15 partes por millón. Pueden ver que es diferente al de la Unión Europea y al de Estados Unidos. Este valor es de 15, es mucho más alto estos dos. Y podemos ver nuestros resultados. Si yo aplico Teldor el mismo día de la aplicación, es decir, yo hago la aplicación, espero una hora y tomo las muestras, las envío al laboratorio y mi resultado era de 0.15 partes por millón. Estoy por debajo del LMR completamente. A los 3 días va ocurriendo, obviamente esto es una curva, va ocurriendo todo este proceso de degradación, de disipación, ya de degradación pues de procesos más químicos dentro de la fruta, y a los 3 días estoy en 0.099, al día 7 estoy en 0.087 partes por millón, siempre respetando, siempre por debajo de estos valores de tolerancia oficiales. Entonces, con toda seguridad, por eso tenemos a Teldor en uva con periodos de carencia de un día en la etiqueta, ¿no? Justamente respaldados por este tipo de análisis. Ahora, no solamente queda ahí, con esto termino, a las 6 hay otra reunión, así que me voy apurando. Tenemos no solamente la legislación de estos países, con sus conceptos, sus restricciones, con sus nuevas normas y directivas, también tenemos patrones secundarios. Y acá lo que tenemos es para ir a escenarios mucho más específicos, es decir, un supermercado específico, un procesador de alimentos nos va a poner exigencias mucho mayores, que exceden los requisitos legales, que son más restrictivos, que son generalmente arbitrarios, no tienen una base científica. El cumplimiento de la buena práctica se va a ver comprometida, ¿no? Nosotros decimos 2 aplicaciones, sin embargo, para poder cumplir con esta exigencia de un supermercado en particular, ya no debo hacer 2, debo hacer una, y de repente al solamente hacer una estoy sufriendo pérdidas o la plaga, por ejemplo, está avanzando en mi campo y me está produciendo una merma económica. ¿Quiénes son? En Alemania, por ejemplo, muy sencillo, hay supermercados en los que nos exigen, por ejemplo, máximo de 3 a 5 activos permitidos. Acá nos dicen máximo 5 ingredientes activos, es decir, que cuando yo haga la cosecha de la palta y lo quiero enviar a alguien en Alemania, deberíamos tener máximo de 3 a 5 activos detectables en la fruta, pero que no solamente detectables o que cumplan con el LMR, en este caso para Europa, sino que además nos dicen el máximo del 80% de la suma de los LMRs o el máximo del 80% de la dosis aguda de referencia, de la suma de las dosis agudas de referencia. Entonces,
¿de dónde salió? ¿Cuál es la base científica para que solamente pidan 3, 5, para que el LMR solamente se cumpla al 80%, al 70%, como en todos estos ejemplos? Ninguna, ¿no? No hay ninguna base científica, simplemente es la exigencia, cada uno pone sus normas, cada supermercado pone sus reglas, es su casa, nosotros si queremos ingresar debemos cumplirla. Y este es un ejemplo muy sencillo para terminar. Si un supermercado nos dice, tengo un producto A cuyo LMR permitido es 0.1, un producto B que es 0.3, un producto C que es 0.05, la suma de todos ellos es 0.45. ¿Qué pasa cuando hago el análisis? Por ejemplo, mi producto A sale con 0.08, está por debajo del LMR permitido, el producto B 0.25 está por debajo de 0.3, el producto C tiene 0.04, es decir, está por debajo del LMR permitido para el producto C. Entonces, hasta acá yo estaría cumpliendo con los LMR para ir a Alemania, para cumplir con para poder entrar a este mercado. Sin embargo, este supermercado me dice, bueno, yo solamente acepto el 80% de la suma de los LMR que se detecten, es decir, de los LMR permitidos. Es decir, si la suma es 0.45, el 80% es 0.36. Es decir, tú quieres llegar a mis anaqueles, vas a tener que entregarme un análisis con 0.36. ¿Qué pasó acá? Yo habré hecho una buena práctica en el campo, hago mis análisis, no excede ningún LMR y sin embargo mi suma sale 0.37, es decir, es mayor a 0.36, por lo tanto no puedo cumplir con la exigencia de este destino, este mercado en particular, ¿no es cierto? Bueno, ya eso era para terminar. Les dejamos algunos enlaces de interés, así como la fuente de banco de datos y cualquier consulta nos pueden contactar. Yo creo que, Elia, ahora sí nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Sí, Karina, gracias por tu participación y la explicación que has dado a todas las personas que esta tarde se han unido a nuestras páginas de Facebook y YouTube. Nos despedimos ahora sí porque vamos a dar pase a la siguiente presentación de nuestras compañeras en el norte. Así que gracias a todos y muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hasta luego.